Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a el panel, este Video Analytics Summit. Soy Duan Chaverra, soy jefe editorial de ventas de seguridad. Les agradecemos a todos por estar con nosotros en esta primera sesión. Un panel muy interesante que tenemos para hablar un poquito sobre los principales avances en videoanalíticas y su adaptación a las demandas del mercado del día de hoy. Mucho tema basado en América Latina, pero también tenemos, digamos, experiencias y análisis de todo lo que permite este mercado desde su fabricación hasta su implementación. Ya están viendo en pantalla a nuestros tres panelistas en el día de hoy, tres invitados muy especiales que aceptaron esta propuesta de conversar un poquito tecnológicamente sobre el tema de bioanalíticas. En pantalla están viendo a Glenn Patricio, él es el CEO de Lark Group y está en representación en esta oportunidad de Bricam. Hola Glenn, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, gracias por la invitación, Dura. Muchas gracias por estar con nosotros. También están viendo en pantalla a Carlos Lesco, él es el director de Sales and Support Service para CLA España de Cognite. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por tenerme. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Carlos. Y también nos acompaña Germán Cortés. Hola Germán, ¿cómo estás? Es el presidente y Senior Technical Consultant de Insetroid. Hola, Duván, Glenn, Carlos. Encantado de estar con ustedes. Bueno, señores, ya presentados, también les comento a todos nuestros asistentes que a lo largo de este panel pueden formular sus comentarios, sus preguntas referente a cada uno de las participaciones de nuestros invitados, o si tienen alguna pregunta diferente o especial pueden formularla. Ahí en la pestaña de Discuss pueden escribirnos, hacer sus preguntas, hacer sus comentarios, si están de acuerdo o no con alguna de los comentarios de nuestros panelistas, o simplemente si quieren saludarnos y decirnos desde qué país nos están acompañando, también lo pueden hacer ahí en esa pestaña de Discourse. Y más preámbulos, señores, entonces comencemos a analizar un poquito y hacer un preámbulo sobre este tema de las bioanalíticas. Comienzo contigo, Glenn, y quisiera saber en general cómo has visto esa implementación de las bioanalíticas en nuestra región en América Latina. ¿Qué experiencia nos puedes comentar referente a eso? Buena pregunta, Duan. Gracias a todos para su presencia hoy día en este importante evento. Con respecto a la pregunta de 2009, estoy viendo unos avances espectacular en América Latina contra el mercado Gringolandia. Algo muy importante, sabiendo que normalmente los gringos adaptan a la tecnología más rápido que otros mercados. En el caso de analíticas no es así, ¿eh? Tengo que dar aplauso a toda América Latina porque en estudios que fue hecho en el grupo de marketing IHS en Estados Unidos, según ellos, más del 50% de los pliegos en América Latina tiene algo de analítica. Ahora, no te caigan en este número. En Estados Unidos son menos de 10% los pliegos de productos o pliegos que salen con analíticas. Pues desde 2009, Duván, Carlos y Armand, según ustedes, han visto un crecimiento inmenso en nuestro territorio comparado a Estados Unidos, y yo creo que ese crecimiento va a seguir avanzando en el futuro. Excelente, Glenn. Carlos, ¿qué tienes para decirnos referente a lo que comentó Glenn y a esa experiencia también de tu parte y su visión de este mercado? No, efectivamente, nosotros hemos estado viendo cada vez más un incremento en la necesidad de analíticas, en la búsqueda de analíticas, en la búsqueda de analíticas diferentes, más avanzadas, con diferentes características, algunas muy generales, otras muy puntuales, dependiendo de los clientes, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Estamos viendo mucho que hay el uso de analíticas cada vez más, y con el tema de la pandemia hemos visto que ha habido un resurgimiento aún mayor, y la necesidad de buscar nuevas tecnologías para eso. Muy bien, perfecto. Entonces tenemos claro que se ha aumentado la implementación, son números bastante altos, pasaba hace 10, 11 años. Hermano, ¿tú también cómo has visto este tema?
Pues mira, Duan, yo lo veo desde el punto de vista de un consultor, de quien especifica las cosas, de quien hace estudios y diseños para diferentes proyectos. Y efectivamente en nuestro equipo de trabajo, pues digamos que siempre hemos incluido las analíticas de video, primero desde hace unos años, digamos como las más básicas, y poco a poco, a medida que la tecnología precisamente ha avanzado y las fábricas nos presentan mejores algoritmos, mejores capacidades, pues las hemos venido incluyendo dentro de los pliegos que estamos de pronto, digamos que sugiriendo a nuestros clientes. Ahora, eso es desde el punto de vista nuestro como consultores. Ahora, desde el punto de vista real, ¿qué de eso que nosotros diseñamos se implementa realmente? Pues lo que hemos visto es que, digamos que algunos proyectos muy grandes, de pronto como que tratan de incluir esas analíticas, porque obviamente el tema económico pues está ahí de por medio. Entonces, en un proyecto grande, digamos que el peso de las analíticas no es tan gran, no es tan enorme, entonces digamos que lo aceptan dentro del proyecto. En los proyectos pequeños en donde sugerimos algún tipo de analíticas realmente no se están haciendo, salvo algunas excepciones, algunos almacenes de cadena, por ejemplo, tiendas pequeñas, digamos que lo empiezan a hacer. Ahora, como dice Carlos, el tema de la pandemia pues movió todo esto. Entonces, efectivamente, algunos edificios, algunos centros comerciales, pues digamos que han empezado a utilizar esa analítica y digamos que efectivamente lo que dice Glenn es cierto, o sea, el porcentaje se ha incrementado. No sabía que de una manera mucho más grande que en Estados Unidos, me parece muy bueno, excelente que Latinoamérica esté, digamos que, alando todo ese tema tecnológico. Así es, sí, muy buen dato. Saludamos ya a David Pérez Rodríguez, tenemos también a Iván Castillo que nos escribe desde Panamá, saludan en especial a Glenn y a Carlos, los saluda Mauricio Swain, ellos están ahí conectados con nosotros y Alberto Pinilla ya tiene un comentario referente a lo que nos mencionaba Glenn, te lo voy a leer, Glenn. Dice, creo que el indicador de analíticas en los pliegos no es significativo, más bien en las soluciones que los clientes en verdad pueden percibir. En la TAM, muchas, en gran proporción, los requerimientos de analítica son solamente características incluidas para sacar a otros competidores. ¿Qué opinas, Glenn, sobre ese comentario? Es cierto, porque las compañías de analíticas son a veces un poco fragmentados. Por ejemplo, hay algunos que especializan en recognición facial o que especializan en LPR y ellos pueden tener un beneficio más importante que el otro, ¿no? Y también hay otras compañías de analíticas que tienen una plataforma. Hay otras compañías de analítica que tienen varios diferentes analíticas, 30, 40 diferentes analíticas, donde vende una plataforma y el cliente puede elegirse, ¿no? En qué dirección se puede ir. Y obviamente hay algunos, pero todo esto ha cambiado desde 2009, como te he dicho, cuando el algoritmo de deep learning o aprendizaje profundo no existía. Pues todo en ese entonces dependía en un algoritmo de cores, en servidores, y había mucho rendimiento de la máquina. Todavía hay, yo sé que vamos a llegar a ese paso en preguntas en el futuro, Duván, pero es cierto y Germán puede hablar un poco de esto, cuando hay un nicho en una analítica que nadie más tiene, es una ventaja enorme para el integrador proponiéndolo al usuario final. Así es. Juan Carlos, ¿algo para agregar sobre el comentario de Alberto? Sí, no, y tienes razón. Ahora, por el otro lado, también vemos de que cada vez más las analíticas están siendo más accesibles desde el punto de vista de cotización, de precios. La disponibilidad de diferentes analíticas, marcas, compañías, algoritmos es aún más de lo que había antes. Entonces, eso trae por consecuencia, sí, hay una competencia a nivel analíticas, pero también hay, como dijo Glenn, hay nichos de mercado donde hay ciertas compañías que son las únicas que tienen algo bien específico y ellos son los que siempre salen beneficiados.
Y es, Duván, Germán. yo quisiera comentarle ahí algo a Alberto. Bueno, primero saludarle y mandarle un saludo especial. Pero yo no estoy de acuerdo con que efectivamente las analíticas son simplemente características para, digamos, sacar a otros competidores. Me parece que ese comentario es un comentario, digamos, que generaliza lo que está pasando. Realmente la analítica, si está bien planeada y analizada, es una característica que beneficia al usuario final a tratar de automatizar un poco las cosas y servir como una herramienta adecuada para el operador. Cuando se ve de esa manera como tan cruda, como tan netamente comercial, pues como que nos salimos del tema y efectivamente yo sé, Alberto, que eso pasa en algunos casos, ¿no? Pero digamos que no generalicemos porque cuando se hace realmente una planeación, un diseño adecuado, pues uno está pensando en lo que el cliente necesita y pues se sugieren, se recomiendan los algoritmos, las características que tengan los equipos de acuerdo a la necesidad de ese cliente y realmente pues no a sacar a otros competidores. Entonces ahí hay que tener cuidado para que en el ambiente no quede que esto es simplemente un gancho más a nivel comercial, sino que realmente es una característica para el uso adecuado de la tecnología al servicio de nuestro cliente. Claro, Germán, y sobre todo que hay un trabajo técnico también detrás de todo este proceso de analíticas, un técnico de análisis, investigación, desarrollo. No es como algo que se agrega y ya, sino que realmente es un trabajo que tiene mucho desarrollo y que pues, necesita obviamente también implementarse de buena manera. Tenemos ya Sí. varios comentarios. Carlos José Figueroa también comenta, buen día, saludos desde Chile. ¿Hay alguna forma donde puede disponer las alarmas de las analíticas en un celular? La idea es dar movilidad a las personas que gestionan la seguridad. Gracias. Hay algunas aplicaciones que te permiten hacer un relay de las alarmas a celulares o a tablets para que sea desde un punto de vista móvil puedas tener una primera alerta o una alerta combinada que sea en el centro de comando y control, pero vamos a decir un director o algo así está fuera en la calle, recibe la alerta en su móvil. Sí, sí existen hoy en día en diferentes marcas que hay disponibles en el mercado. Gracias, Carlos, por esa respuesta. Alberto Pinilla ya respondió, Germán, a tu comentario y dice, de acuerdo, Germán, cuando las analíticas incluyen como soluciones que resuelven problemas específicos, estoy contigo al 100%. Ahí ya estuvo un poquito más de acuerdo con lo que estabas comentando. Hablemos un poquito para seguir con esos temas, costos. Costos cuando se habla de analíticas son un impedimento siguen siendo, hay algunos fabricantes que tienen sus analíticas incorporadas y que me comentaban que no elevan los costos del proyecto porque pues, están incorporadas en sus sistemas. ¿Cómo está eso en nuestra región, en el tema del valor de cuánto puede crecer un proyecto sin y con analíticas? Glenn, voy contigo. Eso es la pregunta clave para mí hoy día con analíticas, específicamente cuando estamos usando aprendizaje profundo en los algoritmos, ¿no? Antes usamos los núcleos de los servidores. Obviamente seguimos, ojo, hay varios diferentes analíticas, ¿no? Algunos fabricantes tienen analíticas basado en the edge, ¿no? En una cámara. Y esas analíticas obviamente son bastante básicos en su función porque no hay el rendimiento y procesamiento necesario para tener lo que necesita una analítica basado en servidor. Todo eso ha cambiado desde 2009 hasta ahora con algo que se llamamos GPU, ¿no? O la tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica NVIDIA adentro de servidores se ha puesto que estas analíticas obviamente trabajan mejor, tienen mejor captura, mejor porcentaje de captura, etcétera, etcétera. Pero se ha aumentado el costo de ese servidor usando esa tarjeta. Y todos los días, estamos viendo esto en este momento, este es algo importante para todos los que están en el rubro de analíticas. Hoy día hay una shortage, hay un Escasez. de tarjetas de GPU.
Ujú. No lo pueden conseguir. Es como el shortage de los chips hoy día. Pero para el futuro, Duván, con respecto a tu pregunta, las fábricas de analíticas tienen que concentrarse en tener un algoritmo en sus plataformas que pueden usar menos CPU, menos GPU y obviamente bajar el costo del hardware en total, porque eso, en mi opinión, se va a lanzar más fuerte el tema de analíticas en América Latina y en el mundo. Perfecto. Carlos, voy contigo con este tema. ¿Qué nos puedes complementar a lo que dice Glenn y en el tema de si el aumento del valor sigue siendo algo significativo hoy en día? Coincido con Glenn desde el punto de vista de los costos de hardware han incrementado bastante por el uso de los GPU. Ahora, al mismo tiempo, todos los días estamos viendo de que hay nuevos modelos, nuevas tecnologías de GPU, de CPU, que han ido reduciendo también el costo, ha ido aumentando la capacidad de procesamiento y los procesamientos ahora son mucho más rápidos de los que eran antes. Todavía no es como aparece a veces en las películas de la televisión, de que en 2 minutos tengo ya toda la información de la vida de la persona. No, eso no es real todavía. Sí se está llegando a una velocidad mucho mejor, a una capacidad de procesamiento, a la capacidad de estos nuevos GPU nos dan la capacidad de tener múltiples bases de datos alimentando un sistema para hacer comparativas y etcétera y tener una mejor rendimiento. Los precios del software de analíticas han ido bajando considerablemente. Glenn mencionaba 2009, yo me acuerdo que en el 2009 y a la comparación de hoy en día, estamos hablando de que los precios pueden haber bajado entre un 25 y un 30%. Si bien el hardware ha incrementado, pero hay un balance. Todavía coincido con lo que Glenn dijo. Si logramos tener mejores algoritmos que utilicen mejor o que no requieran de tanto el balance de CPU con GPU y de esa forma bajar las especificaciones de las máquinas para que no sean tan costosas, posiblemente tendríamos un incremento aún mayor sobre la implementación de analíticas en el mercado. De acuerdo, Carlos, muchas gracias. Germán, también desde tus especificaciones, cuando realizas el tema de consultoría, pues todavía hay una diferencia en los valores. Este tema del hardware, de pronto, ¿cómo podríamos solucionar ese tema de costo? Sí, mira, Duan, realmente aquí hay que dividir como que la respuesta en varias cosas. Depende del sistema de analítica que se esté teniendo en la cabeza. Si es un sistema centralizado, quizás en la nube, basado en un servidor, con alguna serie precisamente de incrementos en las capacidades de hardware, precisamente por las unidades de procesamiento principal y las unidades de procesamiento gráfico, pues efectivamente el hardware va a subir de precio. Es lo que hemos visto y digamos que es lo normal. Ahora, efectivamente eso compensa mucho con las licencias o el costo de las licencias de software que eventualmente se están utilizando porque han bajado. En mi concepto, lo que hemos visto es que han bajado de pronto casi al 50%. Entonces, una cosa, digamos que compensa la otra. Ahora, desde el punto de vista del usuario final, pues él ve que como se compensó, como que sigue al mismo precio, ¿no? Como que va a tener que invertir más en hardware, pero entonces el software sale más barato, en general toda la solución le va a salir más o menos al mismo precio. Eso es cuando hay una solución de analítica de video relativamente grande. Hay que entender que versus hace 10 años o incluso hace 5 años, las capacidades de lo que puede hacer la analítica de video hoy en día son muchísimo mayores y con un nivel de error muchísimo menor. Entonces, digamos que en ese sentido tenemos una ganancia enorme en las capacidades que tienen los sistemas y pues digamos que entre comillas hablando del costo, siendo digamos análogos con eso, pues habría disminuido el costo porque se puede hacer más casi que al mismo precio. Ahora, otro tema diferente es
cuando nosotros vemos analíticas de software muy sencillas, que a veces se hacen en la cámara directamente, muy sencillas, o de pronto incluso en un NVR o en un DVR, incluso muy sencillo. Y ese tipo de analíticas de software realmente han bajado mucho de costo, incluso muchas ya las regalan, cuando hace 10 años teníamos que comprar la licencia para ese tipo de elementos. Entonces ya digamos que muchas cámaras vienen en sus características como se tienen estos y estos algoritmos. Antes venía uno o dos como gran maravilla, y hoy en día pues conozco marcas de cámaras que tienen 15, 20 algoritmos regalados. Entonces digamos que ese tipo de algoritmos pues han llevado a la gente a que digamos utilice más este tipo de tecnología, y que la relación pues costo-beneficio va a disminuir bastante y se hace más asequible a mucha gente. Entonces, fíjese que, por un lado, en resumen, cuando las soluciones son grandes, basadas en un servidor, es posible que los precios no hayan cambiado mucho, aunque internamente ya sabemos que subió el hardware y bajó un poquito el software. Pero cuando es de pronto algo muy sencillo, realmente yo sí veo que ha bajado bastante el costo y que la gente digamos que las utiliza más. Hermano, entonces ahí tenemos que concluir que el tema es que los han bajado y obviamente seguramente la implementación también ha obligado a que los precios disminuyan un poco en ese tema. Me llamó mucho la atención mucho el tema de que entonces podríamos concluir también, Germán, en el punto de vienen los algoritmos incluidos dentro del paquete de la cámara, digamos, por decirlo de alguna manera, es importante complementar eso, no dejarlo así, obviamente de acuerdo a la necesidad, pero también es importante hacer un complemento tecnológico para que no sea solo ese paquete de algoritmos. Pues digamos que depende de las necesidades del usuario. Digamos, hay usuarios que solamente digamos que necesitan, voy a poner un ejemplo, cruzar una línea, ¿no? Digamos una línea virtual. Eso es algo que se viene trabajando desde hace muchos años. Hoy en día, digamos que ese tipo de tecnología en donde hay una alerta, sea por datos o sea simplemente cerrando un contacto seco en algún lado del sistema, cuando se atraviesa esa línea, digamos, eso funciona muy bien y eso es algo muy sencillo. Casi que pues ahí no hay necesidad de deep learning ni de inteligencia artificial, etcétera, aunque pues todo esto ha sido un desarrollo de muchos años. Pero ahí digamos que si el cliente solo necesita eso, pues no tiene necesidad de comprar un servidor, de comprar mayores aplicaciones. Entonces, de ahí la importancia de primero planear las cosas y saber qué es lo que yo quiero hacer con esa tecnología. Lo que a veces sucede, que creo que es un error, es que pues la gente compra la cámara. ¿Cuál cámara compró? La que el integrador que le está comprando la solución le dio, y entonces como que van y miran qué algoritmos hay ahí y qué puede utilizar, y entonces pues obviamente a veces no le dan uso porque no es el algoritmo o no era digamos que el tipo de software que se necesitaba. Me parece a mí que el derecho a las cosas es recordarle a la gente, lo hemos dicho 15,000 veces, pero es recordarle a la gente que no pueden comprar cualquier cosa, que no pueden acercarse a un almacén y comprar lo más barato, sino que deben primero planear y deben primero, digamos que analizar qué es lo que necesitan hacer con eso. Y seguramente ahí la ingeniería estará metida, ¿no? Los cálculos, la resolución de la cámara, los algoritmos, etcétera. Cuando se hace esto, como dice Alberto, desde el punto de vista de lo que necesita el usuario final, casi siempre la tecnología se ajusta exacto a lo que queremos y de pronto no hay necesidad de muchos costos cuando el asunto es, digamos que a veces sencillo. Que asesoren bien. Hablamos de servidores, hablamos de hardware y borde. Un tema ahí que es importante, la nube. La nube que en analíticas de video, ¿cómo ves también esa opción de gestión y administración? Buena pregunta, porque esa es el palabra más importante Mágica. hoy día, ¿no? El nube. Pues yo estoy viendo muchas fábricas tratando de ir al nube. La aceptación para mí no ha ido gran cosa todavía en nuestro mercado.
cuando todo el mundo quiere suscripción, suscripción, suscripción. Si yo soy integrador, la cosa que yo quiero es no quiero seguir vendiendo proyectos, quiero seguir teniendo mi suscripción entrando para que yo pueda trabajar menos, ¿no? Hay un tema muy importante en nuestro territorio. No tenemos las mejores anchos de bandas en toda América Latina. Pues eso va a penalizar un poco el tema de nube. Las fábricas tienen que tener ajustes importantes, minimizar ancho de banda para hacer estos trámites al nube con alta resolución. Y es un challenge para ellos, es un challenge para la industria. Pero con tema a la respuesta a la pregunta, Duván, yo veo que el futuro sí van a ir al nube, pero no creo que en este momento estamos donde debemos de estar con la parte tecnológica para hacer estos trámites al nube. Quiero hacer otro rápido Claro que sí. Observación sobre lo que dijo Germán sobre las analíticas en the Edge, donde estas fábricas de cámaras están dándolo por gratuito. No lo están dándolo por gratuito. Tenemos que entender, no es gratuito, porque esas analíticas no van a trabajar en la cámara más barato que ellos tienen. Ellos sacan un chip nuevo, ese chip tiene mejor procesamiento y ese cámara es más alto, pues no es gratuito, es un costo, pero ahora hay una nueva cámara que tiene el rendimiento necesario para poder procesar esos 10 o 15 analíticas y obviamente ellos están teniendo diferentes versiones de cámaras o diferentes series de cámara para que el alto gama pueden procesar esas analíticas en the Edge y pueden ser gratuitos, pero ahora vas a una cámara más costosa. Importante esa aclaración. Carlos, me comentaba alguien especializado en la nube que lo que primordialmente puede ofrecer la nube en el tema de analíticas es velocidad, o sea, más rápido. ¿Cómo ves ese tema también de la implementación de las nube en las analíticas? Tecnológicamente hablando, sí. En la práctica es muy distinto, porque ahí hay otras cosas envueltas. Para que la nube, y hablemos cómo es, para que la nube funcione correctamente, detrás de eso tiene que haber un hardware y toda una infraestructura que lo permita. Por el otro lado, el cliente necesita mayormente tener canales de comunicación con la nube de cierto ancho de banda, con cierta velocidad apropiada, para que funcione adecuadamente y sea rápido, sea factible y tenga todas las capacidades de que eso funcione. Hoy en día, esa es la parte que la gente todavía no tiene claro acerca de la nube, del concepto de la nube. Y ahí es donde, cuando la realidad viene y reciben una cotización de las diferentes empresas de telecomunicaciones, de lo que en realidad necesitan para poder tener todo en la nube, se llevan una sorpresa, porque hoy en día no es tan barato y varía país por país. Entonces esas son las realidades con las que tenemos que vivir y con las que tenemos que trabajar y alrededor de lo que tenemos que trabajar hoy en día, sobre todo en el mercado latinoamericano. Muy bien, excelente. Germán, algo para agregar sobre este tema de la nube, y estás de acuerdo con lo que comenta Carlos, en que primero se debe mejorar la infraestructura. Sí, totalmente de acuerdo. Mire, otra vez el tema de qué es lo que estamos buscando. Es que no podemos, digamos que a mí no me cabe en la cabeza generalizar analítica de video pues para todos los casos. Entonces, efectivamente, la nube es una buena alternativa cuando todas las condiciones precisamente de infraestructura están dadas. Cuando tienes ancho de banda adecuado en ambas puntas, digamos, de los sistemas, es decir, del que está viendo la imagen y del que la está subiendo a la nube. A veces nos equivocamos y de pronto tenemos buen ancho de banda en una punta, pero muy mal ancho de banda en la otra, pues entonces no funciona.
Entonces tiene que estar efectivamente toda la cadena de infraestructura adecuada. La nube, digamos que efectivamente es mucho más rápida, tiene más capacidad de proceso, podemos utilizar múltiples procesadores, podemos hacer bellezas en lo que se refiere a mucha cantidad de imágenes y un análisis mucho más rápido y mucho más profundo. Viene el tema de deep learning, de aprendizaje realmente, viene el tema de inteligencia artificial totalmente metido ahí. Y realmente, digamos que yo todo lo que tengo es que agradecerle a Dios que esto existe, porque pues efectivamente los humanos lo hemos creado y lo hemos creado muy bien. Pero nuestros países y nuestros clientes no tienen a veces esa infraestructura adecuada. Ahora, recordemos que el tema de la nube también siempre es de seguridad en datos, ¿no? O sea, siempre el tema de que qué va a pasar con mis datos, y yo tengo toda la información de toda mi empresa y la tengo allá en la nube, en un servidor que no tengo ni idea dónde está, no sé si está en un data center espectacular o si está debajo de un escritorio. Entonces como que ahí nos asusta un poco el tema de inseguridad, y por eso mucha gente, yo he tenido, digamos, ya serias discusiones con discusiones pacíficas, obviamente, pero digamos con los encargados de tecnología de muchas empresas, en donde me dicen, no, la nube, atrás Satanás, eso para mí no, porque la información allá nadie me la cuida y la puedo perder, y después entonces tengo que sacar un backup aquí. Entonces, pues para sacar un backup aquí, pues entonces más bien tengo servidores acá propios, bueno, etcétera. Entonces el tema de la nube definitivamente está por hacerse, vamos para allá. Creo que pues para todos es como muy normal saber que el día de mañana todo va a estar en la nube, y vamos a tener simplemente dispositivos que accedan a la nube y ya. Pero todavía no estamos en ese punto. Vamos hacia allá. Ahora, a nivel de videovigilancia, me parece que hay opciones que digamos, son a veces mejores, como de pronto tener algunos servidores distribuidos, quizás centralizados en uno solo, no por aquello de no tener todos los huevos en la misma canasta, pero sí, digamos, distribuidos en diferentes sitios. Y de esa manera se soluciona un tema de latencia, se soluciona un tema de rapidez, de capacidad de proceso. Y finalmente, cuando la solución es muy sencilla, pues recordemos que siempre está la posibilidad de la cámara, y como dice Glenn, sí, tienes razón, Glenn, no es totalmente gratis, ¿no? Y hay que entender que las cámaras van a ser las cámaras un poco más, digamos que dotadas de a veces dos procesadores, un procesador principal y un procesador especial para la analítica, o a veces un procesador mejor. Y yo sé que eso es más costoso, y quizás ahí está involucrado efectivamente el precio del algoritmo del software. Así que estoy de acuerdo con vos de que no es del todo gratis. Pero digamos que los costos han bajado ahí muchísimo, y por lo tanto esas soluciones ahí de borde en la cámara las hemos utilizado últimamente a nivel de diseño mucho para las integraciones donde la latencia del sistema es vital. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Se abre una puerta y necesitamos ver quién está pasando por esa puerta. En un sistema de integración, pues simplemente se coloca un sensor en la puerta y se alambra directamente al domo, y se programa la alarma del domo para que cuando alguien abra la puerta inmediatamente gire la cámara y vea yo esa persona que está pasando de mejor, con excelente identificación. Si yo me demoro haciendo esto, no a través de un sensor que vale, no sé, $1, $2, sino lo hago a través de analítica de video, voy a tener un tiempo de latencia que puede fácilmente llegar a 2 o 3 segundos en el mejor de los casos. Y entonces 2 o 3 segundos, pues abren la puerta, la gente pasa, y pues cuando la cámara gire ya la gente pasó. Entonces esa no es la aplicación adecuada. Algunas personas están utilizando entonces mal esto. O sea, hay que recordar que la analítica de video tiene pues su nicho de mercado y su razón de ser. Es una herramienta para que el operario haga mejor las cosas. No es siempre para automatizar las cosas. Entonces, a veces, de pronto, el tema de latencia es vital. En estos casos, cuando la latencia es vital, a veces la analítica en el borde, es decir, en la cámara, realmente produce unos tiempos de latencia mínimos, menores a 200, 300 milisegundos, y alcanza a funcionar. Entonces, no siempre la nube es la solución, y no siempre el otro extremo, que es analítica en la cámara, es la solución.
depende de cada caso. Vale, Germán, excelente. Juan Pablo estaba preguntando y creo que ahí más o menos respondiste a su pregunta. ¿Es conveniente seguir invirtiendo en hardware sabiendo que la nube está a un paso en América Latina? Bien, responde Caso por complemento. caso por caso. Hay casos donde es necesario tener el hardware local. Hay otros casos donde pueden tener la opción de una virtualización, pero igual vas a necesitar de un hardware en algún lado. Y hay otros casos donde la nube es perfecta. Pero algo que Germán comentó al principio es muy importante y es el tema de cómo se siente hoy en día los clientes, las personas, las personas encargadas de todo esto en cuanto a no tener control sobre sus datos tangiblemente, sino que están en otro lado servidos por otra gente que ellos no tienen control sobre eso. Eso es algo que hay que sobrellevar para que esto funcione correctamente y es algo que hay que ir trabajando en conjunto con las compañías que ofrecen esos servicios. Estoy de acuerdo. Gracias. El tema Sí, del costo del hardware. Obviamente, cuando tú estás invirtiendo en hardware para un proyecto de analíticas on-prem, ¿no? en sitio, hay un gran evaluación de cuántas meses, sabiendo que el promedio hoy día de tener una cámara en el nube o una analítica en el nube debe ser promedio $30 por mes por cámara. ¿Ok? Si hagas ese cálculo de varias cámaras, 10 cámaras, 20 cámaras, 40 cámaras, vas a llegar a un punto donde es más barato comprar un servidor como esta, ponerlo local, conectas sus cámaras y el costo es beneficioso para el usuario final. Pero el tema importante aquí con suscripción, no lo vamos a llamarlo nube, tenemos que llamarlo suscripción, que hay muchas empresas que le gusta comprar suscripción. En vez de CAPEX, esto se llama, señores, CAPEX, Capital Expenditure versus OPEX. Muchas empresas prefieren pagar $1,000 por mes. Este servidor vale $1,000. Prefieren pagar $1,000 por mes en pagar $3,000, $4,000 en el momento de poner este producto local y funcionando. Pues, es un tema de impuestos. También. Obviamente, tenemos que considerar impuestos, tenemos que considerar impuestos de retención también, porque países con software en América Latina hay impuestos de retención. Hay todos estos factores y obviamente, como dijo Germán y Carlos, el tema es que el usuario final realmente no sabe lo que está queriendo comprar. No saben. Los vendedores hoy día en el mercado tratan de vender la primera cosa que sale, el más barato, ¿no? Pero al final del día no es lo que quiere el usuario final. No hay mucho discovery. Esa es la palabra importante para un vendedor. Entender lo que quiere el usuario final. Y si tú tienes un usuario final que está acostumbrado de pagar suscripción, es la mejor avenida ir por el nube. Otro tema importante que dijo Germán, esto es yo creo que el más importante clave. Hay países en América Latina como Argentina, como Brasil, que no se permite transmitir datos de su infraestructura a un país extranjero como Google, como Amazon o como Microsoft. No lo permite, tiene que tener el data center, el centro de comando local, y ahí puede aplicar el ley. Pero hay muchos países que no quieren transmitir sus datos en un país como Gringolandia, donde Gringolandia ha tenido prueba que están atacando y lo atacan todos los días. Si eso es prueba en los últimos meses cuando descubrió que también estaba atacado el gobierno de Estados Unidos de nuevo. Pues
podemos en este aspecto, Duván, hablar horas Sí, de sí, este aspecto, es un tema horas. largo. No tenemos el tiempo suficiente, pero al final del día, mi importante clave aquí es que los vendedores de los integradores tienen que ser mucho mejor trabajo en entender el necesario del usuario final y vender el usuario final lo que él está pidiendo al final. También y Germán sobre todo debe tener más experiencia que yo en esto. Hay mucho cliente que está muy bien educado, que sabe qué es lo que quiere. Hay otros clientes que por el contrario, hay que educarlos, porque como yo mencioné, se basan en lo que ven fantasiosamente en una película, en series de televisión, en lo que leen en la prensa, etcétera, etcétera. Y cuando uno llega y se sienta con ellos y hace el descubrimiento, como dice Glenn, entonces ahí empiezan a darte su lista de Santa Claus, Reyes Magos, Hanukkah, todo. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Pero en realidad necesitas todo eso de una vez. Tienes el presupuesto para todo eso de una vez, o en realidad es algo que vamos a empezar por lo más importante primero, vamos a ir escalando poco a poco y vamos a ir llevándote dependiendo de regulaciones del mercado, del país donde estás, regulaciones, las condiciones tecnológicas de telecomunicaciones que tienes disponibles y cómo podemos servir todas esas necesidades reales que tienes tú. Hay otro tema importante, estamos hablando mucho y es importante del tema de asesorar bien al usuario final y informarlo adecuadamente. Pero creo que hay otro punto también en este tema es asesorar al integrador para que sea lo más ético posible y venda como debe ser su solución. Y hace un par de años Germán escribió un artículo interesante sobre ese tema de la ética en la seguridad. Creo que ese es otro aspecto importante que hay que tener muy en cuenta, que incluso desde fábrica, que esa cadena de asesoría y la ética se mantenga para que los proyectos estén bien a quien aún todavía no conoce muy bien sobre tecnologías de seguridad y necesita solucionar sus necesidades. Creo que también es importante, no solo el usuario final, sino que toda la cadena se asesore bien y que se mantenga como esa ética también dentro del negocio. Quiero meter un tema importante y es más de la parte técnica y entramos a la pandemia. No podemos dejar de hablar de pandemia en ningún momento, en ningún caso. Y es el tema de los algoritmos. Entonces aquí quiero comenzar contigo, Glenn. ¿Qué algoritmos has visto que son los más implementados en analítica? Y de esos algoritmos, ¿cuáles son los que se implementaron más en pandemia o si se desarrollaron nuevos algoritmos para el tema de la pandemia? ¿Cómo viste esa parte también? Algoritmos y pandemia. Buena pregunta. Realmente todo aquí queremos desparecer a 2020 por muchos, pero 2021 por muchos es igual. Gracias a Dios, en mi país, donde yo vivo, en Estados Unidos, en la ciudad donde yo vivo, hay un decremento, una baja inmenso de casos. Espero que eso es por el tema de las vacunas. Pero en 2020, muchas fábricas, y no quiero tirar piedras, muchas fábricas empezó temperatura. Yo necesito temperatura. Hoy día temperatura no existe. No lo están usando. No. ¿Para qué? Porque era algo que alguna fábrica tiró a la calle rapidito. ¡Ay, temperatura! Pero cuando uno tiene COVID, la primer malestar no es temperatura, ¿no? Pues yo estuve viajando esta semana en aeropuertos y vi que estos estanterías que tienen de temperatura estaba jorobado o no mirando a gente, porque nadie está usándolo. Bueno, pues eso fue algo que algunas fábricas tiró a la calle rapidito y fue un boom. Perfecto. Hicieron mucha plata, vendieron mucho de esa tecnología, pero hoy día yo creo que está haciendo esto. Hay muchos que máscara, sin máscara,
que yo creo que es bueno, porque este producto creo que salvó muchas vidas, muchas. Pues teniendo ese algoritmo de tener máscaras y no tener una vigilante ahí en un lugar revisando y cada vez que alguien no entre con la máscara hay una alarma, perfecto, espérame, no puedes entrar aquí sin no tener máscara. Ayer yo viajé en un avión y habían 2 personas que lo sacaron de mi avión porque no querían tener esto. 2 personas lo sacaron. ¿Ya? Casi había una pelea, ¿no? Pues máscaras fue muy bueno. Algo que trató Gringolandia de hacer es la distancia social, algo muy muy difícil de hacer, es tratar de ver gente separada por 2 metros, ¿no? Perfecto. Muchos pusieron eso en sus algoritmos, lo vendieron, pero es difícil porque tiene que tener muchas cámaras, tiene que ser mucho procesamiento, hay muchas cosas que tenía que tener sobre eso. La mejor analítica para mí durante esta pandemia fue ocupancia de lugares o conteos. ¿Ya? Aforo, sí. Tú sabes que en un cuarto solamente para tener esa distancia de 2 metros, solamente puede ocupar 10 personas, perfecto. Conteo, 10 personas y está contando personas entrando y personas saliendo. Así pues tiene el conteo exacto en cuántas personas hay y cuántas personas están saliendo. Eso es perfecto porque si no tienes esto y hay gente concentrado, ahí es donde tiene la más gran porcentaje de contagiar COVID, ¿no? Pues yo creo que muchos pusieron eso, trabajaron bien, limpieza, baños, donde habían tanto gente entrando a un baño, había una alarma cuando entraba 20, 30 personas, perfecto. Yo llamo el crew de limpieza para entrar ahí, desinfectar todo y después empezar mi conteo de nuevo. Pues estos tipos de analíticas que no son fantasías como el tema de la temperatura, trabajó bien y realmente salvó vidas. Y yo te digo, tengo que sacar el sombrero a los fabricantes que sacaron estas analíticas porque realmente al final del día lo que queríamos hacer es salvar vidas y salvaron vidas y gracias a Dios espero que estamos en el otro lado. Esos mis 2 centavos en el tema de... Sí, excelente. Ya metiste el dedo en la llaga un poquito. Voy a comentar antes de ir contigo, Carlos, a saludar a Manuel Hernández que nos comenta que la ética hay que sumar la responsabilidad, que deben ser parte del ADN de todos los estamentos del mercado. Carlos, ahora sí voy contigo con este tema de algoritmos, ¿cómo te parece la implementación y qué puedes complementar de lo que dice Glenn? Coincido con Glenn, el tema de las máscaras es primordial, el tema del aforo también. Hay par de nuevos algoritmos que están midiendo las aglomeraciones de personas, sobre todo en sitios públicos, que las miden mucho mejor de lo que se medía antes y inclusive están haciendo preanálisis de manifestaciones, cualquier tipo de disturbio que se pueda hacer. Eso también yo creo que, aparte de las analíticas de máscaras, de aforo, etcétera, esa es también muy importante. ¿Por qué? Porque estamos viéndolo todos los días. Aquí, sobre todo yo vivo en la Florida, han abierto la Florida, el turismo, todo el mundo yendo a ¿cómo se llama esto? A las playas, a restaurantes y todo esto. Y este tipo de analíticas son primordiales para bajar la intensidad y la posible contaminación. Porque si bien vemos cada vez que hay ¿cómo se llama? Un evento de fin de semana largo o algo así, la aglomeración de las playas, 15 días después vemos que los números suben. Eso es justo. Prueba. Eso y lo vamos a ver también ahora en El Salvador, con los disturbios que hubieron en El Salvador, en Colombia, con los disturbios que hay en Colombia, en otros países que hay manifestaciones y todo esto. Miren los números dentro de 15 días. Vas a ver que
se levantan. Entonces, este tipo de analíticas y este tipo de algoritmos son los que en realidad están haciendo una diferencia. Excelente, Carlos, de acuerdo. Germán, yo siempre he dicho algo me parece que la industria de la seguridad electrónica pasó. Siempre proteger contra el crimen, sobre robos y todos estos temas, a proteger la salud también de las personas. Entonces, nuestra industria de la seguridad también ya se volvió en ese aspecto y el desarrollo de los algoritmos se han convertido también a ese tema de la protección de la salud. O sea, antes no solo el crimen, sino también salud. No te escuché la pregunta, Duan. No, te comentaba, Germán, que el tema de la seguridad electrónica, que ya no solamente se encarga ahora de la protección en cuanto al crimen y el robo, sino también el tema de proteger la salud de las personas. O sea, claro, se amplió el panorama de nuestra industria en ese aspecto y el desarrollo de los algoritmos permitieron eso. ¿Qué nos puedes también comentar frente a ese desarrollo de algoritmos? No, definitivamente, digamos que todo esto nació en seguridad, pero definitivamente hay muchos otros aspectos y usos diferentes que se le pueden dar. La salud, pues digamos, fue uno de ellos. Glenn y Carlos hablaron de precisamente esos algoritmos que salieron con la pandemia, pero a mí me parece que la pandemia, además de tener los algoritmos de oportunidad, digamos, los algoritmos que era la oportunidad para vender el algoritmo de temperatura y baja, pues digamos que nos favorece mucho para otras cosas. Les voy a poner un ejemplo así sencillo. Algunas empresas, un cliente nuestro en Panamá compró cámaras térmicas duales precisamente para el tema de pandemia, aprovechó que venían a un precio económico y pues ya se dio cuenta de que pues ya no sabe qué hacer con eso, ¿no? O sea, no, la temperatura nadie más la volvió a ver. Pero le empezó a buscar otro tipo de soluciones. Entonces me di cuenta que, por ejemplo, ese tipo de cámaras pueden ayudar a detectar el ingreso de armamento de fuego. Es decir, cuando una persona viene con un arma, la cámara térmica como el arma, pues yo sé que hay diferentes tipos de armas y pueden haber armas plásticas y de otros materiales, pero si es de metal, como la mayoría de armas, pues digamos que tiene una temperatura diferente. Entonces este tipo de cámaras empiezan a darse cuenta de que de pronto hay una persona con algo y entonces fíjese que transformamos la cámara de verificación o de reconocimiento facial o algo así, la transformamos en un sistema de detección de armamento o de detección o de apoyo a control de requisas. Entonces, realmente se le están empezando a dar otros, digamos que usos. Por supuesto están los usos de mercadeo, contar personas no solamente para el aforo por pandemia, sino de pronto contar cuántas personas han entrado al almacén o cuántas personas se atendieron, control de la parte operativa. Yo tengo un cliente de varias, de retail, de varias almacenes, tiene como 200 almacenes, y realmente él usa las cámaras es para saber si sus empleados están atendiendo bien al cliente, si el tiempo que dura el cliente en entrar y que la persona llegue a atenderlo es el adecuado o no, tiene una serie de KPIs para poder medir esto, si los empleados van con el uniforme adecuado o no, o sea, es una serie de cosas que ya se salen del rubro de seguridad y empiezan a meterse en otros temas y eso es excelente. Digamos que la pandemia lo que hizo fue acelerar todo ese proceso, que las empresas que tienen sus departamentos de investigación, desarrollo, innovación, pues lo que hagan es de pronto investigar más, acelerar más, hay más dinero para el tema, se aceleran más los procesos y eso nos va a ayudar muchísimo. O sea, realmente la inteligencia artificial metida al servicio de video, pues ha avanzado mucho. Aquí le pegamos una acelerada de unos 5 a 7 años. Quiere decir que, digamos, lo que creíamos que iba a pasar hacia el 2029, 2030, es posible que ya lo estemos viendo en el 2021 y pues eso es fundamental para poder distribuir más cámaras, más sistemas, no solamente ya para seguridad. Gracias, Germán, excelente. Por acá hay una pregunta de César Tobar muy interesante y dice, hablemos de las personas. ¿La implementación y uso de las analíticas requiere de un nuevo perfil profesional o un operador podría adaptar sus funciones para realizar esta actividad de análisis y qué características debería tener este rol? Muy interesante esa pregunta, César. Carlos,
te la tiro. Te la recibo. Sí, dependiendo de lo que se implemente, el entrenamiento, más que el perfil de las personas, pero, o sea, desde el punto de vista de usuario final, el entrenamiento que se le dé y la capacitación que se le dé a esos usuarios es primordial. Eso es lo que va a hacer la gran diferencia. Desde el punto de vista de los integradores, posiblemente sí van a necesitar un tipo de personal que sea más abierto o más entrado en temas de software, en temas de ¿cómo se llama esto? De algoritmos, de redes y todo esto. Que si bien hoy en día ya la industria nos ha ido llevando hacia allá desde que se implementaron las primeras cámaras IP y todo eso, hemos estado yendo hacia allá. Entonces, sí, necesitamos de personal un poco más capacitado, mejor capacitado en todo el tema de analíticas, en todo el tema de los software, de las redes, del cloud ahora, todo el tema de la nube, que tengan ese conocimiento. Desde el punto de vista de usuario final es qué tanto los estamos capacitando adecuadamente para que utilicen los software. Los software cada vez también son más fáciles de usar. Antes era complicado, tenías que entrar a varias cosas, entrar a diferentes pantallas para lograr un análisis. Hoy en día ya los procesadores están haciendo todo y se hace mucho más fácil la utilización de las analíticas, pero es cómo estamos capacitando a esos usuarios para que le saquen el mejor provecho posible a el producto que tienen en la mano. Ya, Carlos, perdón. Sí, Glenn, no, que quería poner 2 centavos. Es algo que yo a veces doy un énfasis demasiado grande. Todas las fábricas que yo conozco manda correos electrónicos todos los días. A integradores, a instaladores, a consultores. Lo que tenemos que hacer es leer estas cosas. Señores, tenemos que leer. No tenemos que hacer delete en el correo. Si nosotros vamos a ser mucho mejor en poder atacar tecnología avanzada de analíticas, esto es el comienzo, no va a ser mucho más avanzado en el futuro. Tenemos que leer las cosas que están viniendo por las fábricas en media social, tenemos que leer los manuales, tenemos que leer los factores de cómo debe de implementar un sistema de analíticas, dónde debe estar posicionado la cámara, cuánto luz necesita, qué altura, etcétera. Esas cosas están escritas, nadie quiere leer. Y este es el gran problema en América Latina y según Estados Unidos y Europa igual. Y yo veo la tendencia, y esto es la tendencia que me preocupa un poco de los integradores, que son mis amigos de 40 años, que las fábricas van a asumir haciendo la puesta en marcha. Y lo están haciendo. Hay muchas fábricas hoy día que están haciendo un ítem en la factura que dice servicios profesionales. Uh-huh. Señores, ¿por qué nosotros como fábricas tienen que convertir en integradores? Los integradores tienen que hacer el trabajo. Yo antes, nunca me olvido el foro, y esto tenía que ver con ventas de seguridad. Hicieron el foro en Miami y la gente en ese momento preguntaron si era factible de convertir a cámaras análogas a cámaras IP en ese entonces. Nunca me olvido de ese día. Habían 200 personas y yo digo, ¿cuántas personas aquí están graduando a IP? Levantó las manos 4 personas. 4 personas. Uh-huh. ¿Y dónde estamos hoy día? Sí, hay fábricas que siguen vendiendo análogo de alta resolución y eso va a quedar porque hay mucha gente que no quiere brincar a la tecnología de IP. Pues asumir, nosotros tenemos que ser más educados. Las fábricas están ofreciendo capacitaciones, están ofreciendo información, están ofreciendo apoyo, soporte, todo esto.
Pero señores, tenemos que leer esta información y ser más inteligentes para aplicar estas tecnologías al futuro. Gracias, excelente. Luego también tenemos que leer ventas de seguridad. Hay un artículo muy importante sobre analíticas de video y que ya lo pueden descargar desde hoy en www.ventasdeseguridad.com. Muy importante el tema de la lectura y nosotros también tratamos de mantenerlos muy actualizados en todos esos aspectos. Pero se nos está acabando el tiempo, lamentablemente quisiera tener un par de horas con ustedes. Este panel, la verdad es que ha sido sensacional. Voy a leer un par de comentarios. Un colega por acá de Germán dice, la calidad del fabricante está directamente ligada a la calidad de la instalación. En este sentido, todos, como consultores, tenemos que actuar bajo la ética de la venta responsable, a la satisfacción del cliente. Thais Carpo comenta, muy bien dicho Glenn, el integrador debe ser activo y mantener su papel en la industria. Todos les comentaron, a Alberto, a Manuela, bueno, a todos los que nos hicieron comentarios, les agradecemos mucho por su participación tan activa. Y para cerrar este panel, solamente quiero que nos comenten un poquito de qué futuro nos espera con las analíticas, muy cortico, cada un minutico por persona para que nos dé tiempo de cerrar el panel de la mejor manera. Voy a arrancar contigo, Germán. Futuro de esta industria, ¿cómo ves este tema? Bueno, muy bien, Duván. Mira, el futuro de esta industria viene por varios lados. Por un lado, el tema de capacitación. Capacitar muy bien a la gente, muy bien al operador, muy bien al usuario final, muy bien al integrador. El integrador tiene que saber qué herramienta tiene en sus manos y qué le está ofreciendo a su cliente para poder sacarle todo el jugo a esa tecnología. ¿Qué viene a futuro? Bueno, vienen mejores algoritmos, es decir, desde mi punto de vista, todavía los algoritmos que son muy buenos, que hay deep learning, que hay mucho desarrollo, todavía no hacen lo que muchos clientes quieren. Esa lista de Papá Noel que decía Carlos, todavía el cliente quiere que una cámara le haga todo y todavía eso no lo hace. ¿Vamos hacia allá? Sí, vamos hacia allá. No sé qué tan rápido, pero digamos que el futuro es crear mejores algoritmos. Por ejemplo, durante la pandemia, por toda esa investigación y desarrollo, se empezaron a mejorar algoritmos de identificación de características de los carros. Es decir, ya teníamos un algoritmo LPR de lectura de placas, digamos que funcionan relativamente bien hoy en día, pero entonces ahora el algoritmo va más allá y nos dice el modelo del carro, el color del carro, la velocidad del carro, si el carro de qué marca es, y entonces como que nos empiezan a dar más y más y más información. Hay que tener cuidado porque esa cantidad de información que nos van a dar muchos algoritmos, pues nos vamos a llenar de información y ahora no sabemos qué hacer con tanta información. Entonces ahí viene el tema de Big Data, de análisis profundo también, de poder analizar todos esos datos en gran cantidad e incluso que estos algoritmos espectaculares de inteligencia artificial nos dicen conclusiones que ni siquiera el humano podía de pronto ver. No sé, como algo así como, me lo estoy inventando, pero es algo así como por la avenida pasaron 7.850 carros, pero de los cuales 1.323 eran de placa de tal municipio. Algo está pasando en ese municipio. Eso un humano nunca lo hubiera podido de pronto ver. Entonces, hacia allá vamos de pronto a nivel digamos, de futuro, de mejorar esos algoritmos. Hay otros algoritmos que he empezado a ver nuevos, como reconocimiento de acciones especiales. Por ejemplo, romper un vidrio, o una persona que esté amenazando a otra con un arma, o una situación anormal porque todos van caminando a una velocidad y de pronto alguien va caminando a otra velocidad. Eso es algo anormal. Entonces, ese tipo de algoritmos, digamos que empiezan a surgir. Finalmente, hay dos cosas que nos van a marcar un poco este tema. El tema de 5G, que pues viene, digamos, creciendo permanentemente. ¿Y eso qué tiene que ver con la analítica de video? Pues que la analítica, al tener un canal de comunicaciones con baja latencia, mayor velocidad, vamos a poder subir videos a la nube, vamos a poder transmitir de una mejor forma, menor latencia. Entonces, digamos que hacia allá va el futuro en el mismo celular que siempre tenemos. Y por otro lado, digamos, la gran avalancha de elementos de Internet de las cosas,
en donde pues todo termina centralizándose nuevamente en Internet, en una nube, y pues el día de mañana, pues efectivamente, como ya lo hemos previsto, pues simplemente van a haber cámaras, no sé si el procesamiento ahí o en la nube, pero pues casi que cables inalámbricos, sin procesadores centrales, etcétera, sino todo centralizado en la nube. Entonces me parece que hacia allá vamos. Quiero hacer una última precisión de algo que es diferente, y es que tenemos que tener muy en cuenta los niveles de error que están produciendo las analíticas de video. Esto es un tema larguísimo, entonces no lo voy a desarrollar, sino es simplemente traten de pronto los que nos están oyendo de averiguar qué es Sigma, Sigma 6, Sigma 5, Sigma 4, 3, porque a veces estamos utilizando la analítica de video de manera errada. Por ejemplo, ponen unas cámaras para reconocimiento facial en reemplazo de un sistema de control de acceso de proximidad. Cuando el sistema de control de acceso de proximidad era Sigma 6, que quiere decir que tenía 3.4 errores por millón, y colocan un sistema Sigma 3 que tiene 67,000 errores por millón. Entonces, obviamente, no les va a funcionar como querían. Y entonces van a terminar diciendo, no, es que eso no se lo han terminado de inventar. No, es que eso no sirve. No, quizás el que no sirve fue el que decidió que esa tecnología era la adecuada. Entonces, tengan mucho cuidado porque la analítica de video no es para todo, es para casos específicos. Y ya, con eso me callo. Disculpen. Muy importante, muchas gracias, Germán. Nos pasaste ahí un par de minuticos, pero no, estuvo muy bien todo tu aporte ahí. Para cerrar también, ¿cómo podemos influir en tu visión del futuro de este negocio de las analíticas de video? Yo realmente veo que el futuro de las analíticas estamos muy verde en este momento. Va a crecer como no te puedes imaginar. Y yo creo que va a crecer en dos aspectos. Germán mencionó carros, modelos, velocidad. Va a crecer mucho en la parte forense. Si yo soy un delincuente hoy día en América Latina y donde hay una cámara enfrente de mí o yo estoy enfrente de una cámara, yo debo de tener mucho peligro porque la parte forense y la parte de inteligencia de negocios, la inteligencia de la parte forense, eso todo va a tener un aspecto importante en el futuro de las analíticas y las analíticas van a seguir mejorando. Estoy de acuerdo con Germán en el tema de la porcentaje de la analítica que está causando falsos o positivos. Tenemos que tener 1 por 1,000,000 y ahí estamos en buen aspecto, pero tenemos que seguir avanzando. Van a agarrar más las analíticas y los precios van a seguir bajando. Y al final del día, si podemos sacar un poco más de nuestro delincuente en América Latina, pues las analíticas funcionan, pues. Gracias, Glenn. Gracias. Carlos, para ti también. Sí, no, complementando lo que dijo Germán, las analíticas muchas veces no deben ser utilizadas para sustituir sistemas actuales, sino para darles fuerza y añadir ventajas a ese sistema. Por ejemplo, el ejemplo que él dio de un reconocimiento de controles de acceso. El reconocimiento facial debería utilizarse como una manera de reforzar la capacidad de ese control de acceso y no de sustituir el control de acceso. La industria está mejorando, la industria, como coincido con Glenn, está en pañales, estamos en un principio, vamos a ver un futuro de algoritmos mucho más poderosos, mucho más fuertes, de tecnologías de hardware que van a hacer mucho mejor y más fácil toda esta análisis. Muy importante es, mientras más base de datos, más análisis, más esto, ¿cómo se llama? El motor de análisis centralizado de Big Data cada vez es mucho más importante. Una plataforma que tenga la capacidad de recibir todas estas informaciones y ponérselas de frente a un operador
que el operador tenga la capacidad de, ok, todo esto significa esto, esto y esto, y por aquí tengo que les ayude a la toma de acciones y de decisiones mucho más acertadas, más rápidas, y reducir los tiempos de acción y prevenir ciertas situaciones que puedan surgir. Y algo también muy importante ya para cerrar, todo esto necesita también de sistemas o de softwares de protección de esa información y de análisis de esa información que quede protegida constantemente para evitar posibles ataques a los centros de comando y control y todo eso. Entonces, todo eso va de la mano. No es que sea algo más importante que otro, no. Según vamos creciendo en analítica, según vamos creciendo en base de datos, tenemos que ir creciendo también en sistemas de protección de esa información. Gracias, Carlos. Sí, se nos quedó un poquito el tema de ciberseguridad que lo teníamos en lista. Pero bueno, señores, muchísimas gracias. No me queda más que agradecerles por esta gran participación, a todos nuestros asistentes, a quienes escribieron en la sesión de preguntas, a los que estuvieron presentes en este panel. Les agradecemos mucho. Glenn, muchas gracias. Germán, muchísimas gracias por su tiempo. Carlos, excelente. Muchas gracias por sus apreciaciones. Y me comprometo a hacer otro tema sobre estos que creo que queda mucha tela para cortar y creo que es bastante interesante. Un feliz resto de día. No se me desconecten, no se me vayan a ir del panel. Vamos a decir a las personas que si también nos quieren contactar, ahí tienen la pestaña de personas, los buscan, les pueden escribir ahí por el chat. Si tienen alguna pregunta personal, los invito a que también participemos de esa manera. Muchas gracias a todos. Vamos entonces ya en un par de minuticos con la segunda sesión del día. Gracias a todos. Hasta pronto. Hasta luego. Buen día. Adiós. Estén bien. Muchas gracias.